Nació en Pontevedra hace ahora 51 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, en donde también estudió criminología. Es también secretario judicial en excedencia. Ingresó en la carrera judicial por el turno libre en el año 89 y ha ejercido como juez en Noia, en Corcubión, en Gijón y en Santiago de Compostela. En todos esos destinos ha sido decano de los jueces, en el caso de la capital gallega, nada más y nada menos que durante 12 años. Fue en 3 ocasiones magistrado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es profesor de las Escuelas de Práctica Jurídica de Santiago y de Pontevedra también durante otra etapa, y en noviembre de 2010 pide la excedencia voluntaria como juez y desde entonces es asesor jurídico, especialista en Derecho Civil, Penal y Contencioso. Don Francisco Javier Míguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos dicho bien, ¿no? Sí, has dicho bien. Un pequeño extracto de un currículum amplísimo, de una carrera judicial de casi toda una vida. Pues sí, pues casi toda una vida, muchos años. Uno mirando para atrás casi se asusta un poco, ¿no?, de lo rápido que pasa el tiempo y que de la vocación, después de un año y unos meses en que he pedido la excedencia, pues que permanece un poco, ¿no? Ese gusanillo. Ese gusanillo aún está ahí en el estómago y a veces se mueve. Cuando usted pidió la excedencia, por cierto, alegó cansancio como causa principal de su descanso, vamos a decir, ¿no? No, cuando pides la excedencia es un trámite administrativo en que no tienes que justificar las causas de por qué. Lo digo, ¿no?, públicamente, que dijo usted que estaba cansado. Bueno, cansado un poco porque se repiten muchas veces y ves que la legislación que debía de avanzar un poco para modernizar esta administración de justicia, ¿no?, que todos padecemos, también los jueces cuando la ejercemos, ¿no?, merecía un cambio. Y hubo acontecimientos recientes, antes de mi jubilación, en las que yo estaba, pues de alguna manera, esperanzado en que podía también darse un cambio. En cualquier caso, las circunstancias que me llevaron a tomar esa decisión son ajenas al propio funcionamiento y sistema de la Administración de Justicia. De todas maneras, con la cantidad de asuntos que tiene que ventilar un juez, con los problemas de seguridad que genera esta profesión para él y para su familia también, la carencia de medios, etcétera, etcétera, un juez debería cobrar mucho más en España, ¿no? Pues, aunque parezca un poco políticamente incorrecto y sobre todo en esta etapa de crisis que seguro que los ciudadanos, y entre ellos los jueces, no hemos provocado, pues sí, sin duda alguna. Los jueces están en España muy mal remunerados, comparándolos tanto con sus propios colegas del ámbito europeo como con otras profesiones que podemos decir similares o parejas. Los jueces en España están muy mal pagados. En cualquier caso, y visto lo visto, por ejemplo, con el caso del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ¿corren riesgo los jueces, cuando llevan mucho tiempo en el ejercicio, de endiosarse un poco, de pensar que pueden hacer casi cualquier cosa? Bueno, a mí me cuesta un poco hablar de don Baltasar Garzón porque, entre otras cosas, fue mi preparador, ¿no? Entonces, siempre me cuesta cuando me piden opinión, sobre todo ahora por los 3 procesos en los que está imputado, acusado y alguno ya visto para sentencia, ¿no? Entonces, prefiero reservarme la opinión. En cualquier caso, eso va también un poco con la naturaleza de la persona, ¿no? Hay jueces que llevan toda la vida de ellos dedicándose a la profesión, sirviendo al justiciable y ni se les conoce sus nombres ni sus apellidos, ¿no? El gobierno de Rajoy le va a devolver ahora al Consejo General del Poder Judicial el sistema de elección primigenio, el que tenía en origen y que los socialistas modificaron, con lo que volverán a ser los jueces los que elijan a la mayor parte, al menos, de los integrantes del propio Consejo, ¿no? Eso estaba en la filosofía de la Constitución. Estaba tanto en la filosofía de la Constitución que cuando se planteó el recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del año 85, modificada por el PSOE, cuando el vicepresidente del Gobierno, proclamó que la división de poderes había muerto, el Tribunal Constitucional dijo que, si bien es verdad que el sistema que instauró
la ley orgánica del Poder Judicial del 85 no era inconstitucional, sí que parecía que no era el espíritu que los constituyentes habían dado a aquello. Por fin se vuelve a un sistema que nunca se debió de dejar y que por fin el PP, que lo lleva en su programa, como lo llevó cuando Aznar gobernó, tanto en la primera legislatura, en la que no tenía mayoría absoluta para poder llevarlo a cabo, pero sí en la segunda, y que sin embargo llegó a un pacto de la justicia con el PSOE en que claudicó en estos principios tan elementales que es tratar de aumentar lo máximo posible lo que es la división de poderes, ¿no? Así que la pugna, don Javier, ahora, en vez de entre miembros de un partido político, va a ser entre miembros de Jueces por la Democracia y de la Asociación Profesional de la Magistratura y los independientes, los jueces independientes. Pero, en cualquier caso, que los jueces decidan. La Constitución estableció un sistema que, al fin y al cabo, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una importancia muy importante, porque es decir, no tiene lo que se llama poder jurisdiccional. Es decir, los jueces cuando ejercen en su juzgado o los magistrados en su tribunal son absolutamente independientes. El Consejo lo que hace es tener las potestades gubernativas y disciplinarias y de nombramiento, que esto es muy importante. Nombramiento porque nombran, y sanción sobre todo. Y ¿no? Sobre sanción y los expedientes finales. Pero los nombramientos son importantes, porque le diré, todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, todos los magistrados del Tribunal Supremo van a pasar, todos los presidentes de audiencia pasan por los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y como estos señores desde siempre, una vez que los nombra, parece ser que lo de ser bien nacidos, ser agradecidos, lo llevan a rajatabla y por tanto no se mueven un ápice de las consignas políticas. El Consejo General del Poder Judicial, su desprestigio ha llegado a tal punto porque no deja de ser la reproducción del propio Congreso o del Senado en el propio Consejo. No tienen la personalidad suficiente todos estos que durante tantos años han estado allí para poder decir yo soy, tú me has nombrado, pero yo ejerzo mi potestad libremente. Hasta tal punto que, fíjese usted, cuando los nombran, entre ellos, entre los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, tienen que escoger a su presidente. ¿Y sabe usted quién siempre sale elegido? Pero antes incluso de que se produzca la votación, como pasó con el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, el que decide el gobierno y la oposición. El señor Rajoy y el señor Zapatero, antes de que los vocales del Consejo, el último Consejo, dijeran quién iba a ser su presidente, ya se lo dijeron públicamente. Y allí, como corderitos, todos votaron al que les indicaron que para eso los nombraron. Todavía falta, en cualquier caso, la importante asignatura pendiente, que también es una promesa electoral del señor Rajoy, de modificar el sistema de elección en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, ¿no? Sobre todo en el Constitucional. En el Constitucional. Yo no creo tanto en esa, para hablar sinceramente, no creo tanto en eso, que la cuestión esté en que se vote, en que los nuevos miembros del Constitucional tengan un mandato hasta su jubilación, o sea, 5 años o sin límite, ¿no? Y ahora la cuestión está en la perversión de su nombramiento y en que las personas que suelen escoger, las suelen escoger muy bien. Aquí tendría que ser también, don Javier, entre jueces, ¿no? Bueno, no, ahí pueden ser magistrados con cierta antigüedad y con cierto currículum, o catedráticos o incluso abogados. No, pero quiero decir que usted es partidario de que los elijan los jueces, a los miembros del Constitucional. Del Constitucional, no, ahí no está regulado así. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establece que sean los jueces, porque los miembros del Tribunal Constitucional hay jueces, hay magistrados y hay abogados. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la perversión? La perversión está en que los partidos políticos mayoritarios van a escoger a soldaditos, a los obedientes, a decir, yo cuando te dé una consigna de que este asunto tiene que ser votado, no te desvíes un poquito, ¿no? Aunque hay que reconocer que afortunadamente para la democracia, en algunos casos, en estas últimas legislaturas, el tiro les ha salido a los partidos por la culata, en escasas ocasiones. En muy escasas y muy puntuales, y muy puntuales, ¿no? Volvamos a su caso personal, si le parece. ¿Influyó en su marcha de los juzgados
aquel atentado de radicales que sufrió en su casa en Compostela, en las afueras de Compostela, en julio de 2010? Pues no, no, lo mío era una decisión absolutamente tomada y unos niñatos con una ideología absolutamente trasnochada, ¿no? Y sin sentido no iban a influir en mí en esa decisión. Para nada influyó en eso, al contrario. Eso de haber tenido la decisión de seguir me iba a robustecer mis propias posiciones de independencia a la hora de llevar a cabo las decisiones judiciales, ¿no? Imagino que en cualquier caso don Javier sí que se sintió reconfortado por la concentración que hubo la semana siguiente de jueces, de abogados, de personal de juzgado, políticos, delante del juzgado de Santiago en Fontiñas, solidarizándose con usted y mostrándole su apoyo. Gente de muchos partidos políticos, además. Sí, sí, de un signo y de otro, porque si en algo me ha caracterizado y siempre tuve la vocación, es que yo a la hora de la justicia no pido el carné a nadie, ¿no? Ni faltaría más, ¿no? Entonces, en eso estoy súper contento porque siempre se me ha reconocido un grado de independencia absoluta a la hora de determinar y de dictar las resoluciones. Nada tenían que ver si, porque además, por suerte o por desgracia, me ha tocado de instruir asuntos donde han estado imputados cargos políticos de todo signo, ¿no? Usted ha presentado una querella contra dos periodistas de la redacción en Galicia del diario El País, Carbajo y Precedo concretamente, y contra también Ediciones El País, por varias informaciones en las que insinuaban que usted, durante su etapa de juez además, era un juez prevaricador. Pues ya ve. Pues lo que ocurre, claro que la he presentado porque además esa información la han utilizado pues estos pseudoterroristas para poner la bomba en mi casa a las 4 de la mañana, ¿no? Diciendo, pues este señor, en base a la publicación que el diario El País ha publicado, pues entre comillas y en su lenguaje, se merece esta bomba, ¿no? Pues claro, es una información que aparte de atentar a mi vida privada y que no tiene sentido ninguno, y como yo le dije al juez que está instruyendo la causa, daba igual que fuera un viejo que me cayera por las escaleras. Era la oportunidad, porque al parecer a estos periodistas y a este medio no les debe de gustar que los suyos, y cuando digo los suyos son los que piensan o están arrimados a sus intereses económicos, respondan ante la justicia, ¿no? Piensan que ellos deben ser como el rey, ¿no? Y que no deben tener responsabilidad penal. Pues no, yo siempre he cumplido y estoy bien tranquilo con mi cometido jurisdiccional frente a todos, que es lo que me exige mi juramento, ¿no? Y por supuesto contra ellos también. Y si no les ha gustado y han aprovechado una anécdota de mi vida para meterse conmigo, para calumniarme, injuriarme, y lo que es peor, incluso meterse con mi mujer. Sí, eso iba, que en esas informaciones, en fin, rozan lo vergonzoso desde el punto de vista periodístico, hablan de su ideología conservadora, pero vinculan a su mujer, que es accidentalmente concejala del PP en Ames, con el trámite en tiempo récord de una querella, le acusan de mantener imputado durante 3 años a un concejal de Obras socialista, de cerrar el caso tras las elecciones municipales, de viajar a Brasil con un imputado en un fraude millonario, en fin, mezclando toda una serie de cosas que, como ustedes dicen en un texto, en una parte del texto de su querella, a cualquier lector, o sea, cualquier lector inteligente vincularía una cosa con la otra, proceso judicial con las cosas de las que le están acusando a usted de índole personal, ¿no? Pues precisamente, yo he hecho un viaje, como hago muchos, y mientras pueda, pues de placer o de trabajo, y en este caso he utilizado que coincidía en ese viaje un imputado en otro partido judicial por un presunto fraude fiscal, que por cierto creo que se está instruyendo desde el año 2004. Y utilizan eso para meterse conmigo, para calumniarme, para injuriarme y meterse también con mi mujer. Y utilizan dicen que mi ideología conservadora, en cualquier caso, yo siempre he proclamado que tengo una ideología bastante más progresista que la que pueden venir de los reportajes, informaciones editoriales del País, bastante más progresista que eso, ¿no?
porque además el término progresismo o el término conservador son conceptos, como decimos en derecho, jurídicos indeterminados y da pie a que tengan un relleno que va en función de lo que se quiera meter en esos conceptos. Y el progresismo no es propiedad de nadie, además. Absolutamente de nadie. Y como el hecho de ser conservador, porque yo también he pertenecido en mi época a la Asociación Profesional de Magistratura, que desde esos medios periodísticos la tachan de conservadora, y yo siempre tengo dicho, si con eso quieres decir que quiero conservar lo que es la división de poderes, absolutamente. Si lo que tú tratas de decir es que también el Poder Judicial esté sometido, que es lo que pretende, y muchas veces subyace en los judiciales del país, al Poder Ejecutivo, pues claro que soy conservador. Quiero conservar la división de poderes. Además, los periodistas, en este caso, no escatimaron medios, digamos, ni tamaño, ni despliegue informativo, dobles páginas, titulares grandes, artículos aledaños abundando en las noticias en las que le vinculan a usted con esto. En caso de demostrarse esa vinculación que usted dice en su querella entre las noticias del país, la publicación en medios de independentistas radicales y el atentado en su casa, en caso de demostrarse esa vinculación, ¿a qué penas posibles se estarían enfrentando estos dos periodistas? Bueno, las penas, a ver, primero, la vinculación no lo digo yo solo pongo de manifiesto al juez, porque estos señores en todos sus medios han dicho que yo me merecía esa bomba por la publicación, por la noticia que ha salido al país. Las penas que yo solicito, porque en definitiva yo no persigo lo que es un castigo penal o una indemnización civil, a los que estoy obligado a hacerlo, porque la querella por las normas procesales así lo impone, sino que yo lo que persigo es algún día en que por los mismos medios en que me han injuriado, calumniado y se han metido en mi vida privada, vuelva a salir diciendo: el señor juez decano de Santiago, cuando viejo, no tenía ninguna relación con este señor, ni conocía a la juez que instruía este asunto con este señor, que por cierto se llevaba en otro partido judicial. Y que todas las calumnias e injurias que se reproducen al margen, imputándome connivencia con el Partido Popular, se diga: no es cierto por esto, y reproduzcan lo que omiten deliberadamente para hacerme daño, todos aquellos procesos que instruí contra otros cargos políticos, tanto del PP como del bloque, y que hacen absolutamente el silencio más absoluto. Es decir, siempre dan una información interesada, sectaria, y en este caso hacia mí muy dañina. Es decir, como en caso de injurias y calumnias graves, usted lo que quiere es la restitución de su honor, de su dignidad profesional y de su imagen. Eso es lo que pretendo. Lo que ocurre es que con la querella, para cumplir las formalidades que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, tienes que solicitar la consiguiente pena que se establece para estos casos y la correspondiente indemnización civil. Pero yo lo que busco es que digan, o al menos hagan un intento, que en su caso ya sé que es muy difícil, de reproducir la verdad en su periódico con los mismos formatos con que me han injuriado. Me suena eso que me cuenta. Por cierto, yo también he sido víctima de una difamación por parte del diario El País, con sentencia afortunadamente condenatoria a mi favor, naturalmente. El que habla en todo caso se pregunta a qué extremos van a llegar en la redacción de ese diario en nuestra comunidad autónoma, con tal de manipular a sus lectores y defender causas políticas que les son simpáticas a ellos, según se ve. Hombre, mira, la grandeza de la libertad de expresión es precisamente en que uno pueda, y los grandes medios de comunicación, como en este caso es El País, había que preguntarse también por qué es un gran medio de comunicación. No, pero dejando al margen de eso, es que puedan decir lo que quieran, pueden incluso hasta mentir, hasta dar información sesgada, sectaria, partidaria, pero todo tiene un límite, que es, como creo que ocurrió en tu caso y como en el mío, es calumniar, ofender, meterse en la vida privada de las personas. Ya te pongo un ejemplo. Ahora que se está investigando por una juez efectos colaterales
del 11M, y por el mero hecho eso, pues el país se ha metido, la ha tildado pues de borracha, vaga, creo que hasta gorda y obesa, lo cual es público y notorio, ¿no? Y por primera vez creo que ha conseguido que el propio Consejo General del Poder Judicial le haya dado amparo a la juez recriminándole al periódico El País esa información. Lo cual es totalmente inusual. Absolutamente inusual. Es que lo que es inconcebible es que un periódico de del peso que puede tener el periódico El País se presta a estas bajezas y puede llegar a insultar a profesionales, en este caso como a ti o como a mí. Pero juegue usted un poco más limpio. No sea tan barrio bajero, hombre. ¿No? Por eso le decía. Usted, por último, don Javier, ha sido distinguido con la medalla policial con distintivo blanco. Estos días veíamos como también se la imponían a uno de esos héroes de la playa del Orzán, fallecido intentando salvar a unos chavales que se tiraron al agua. La cruz distinguida del Duque de Ahumada de la Guardia Civil, la cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Supongo que esta última es la que más le satisface, porque es la que más tiene que ver con su actividad de juez. ¿Considera la opción de volver a las salas, a los tribunales, a las puñetas, diríamos? Pues como te decía al principio, el gusanillo siempre queda, ¿no? Y el que ha sido siempre juez de vocación, pues ahí le queda. En la vida no se puede descartar nada, como no se puede decir que de esta agua nunca beberé. Y por tanto, no lo descarto, pero también le diré que en el proyecto en el que me he metido estoy absolutamente ilusionado, y aunque los tiempos son ciertamente muy difíciles, en donde estoy absolutamente feliz, satisfecho, y creo que puedo llegar a realizarme, igual no tanto como ha sido toda mi vida durante 23 años, pero si no, desde un aspecto diferente, pero igualmente satisfactorio. Porque es usted abogado ahora en ejercicio, pero es también empresario. Bueno, claro. soy abogado y llevo algunos asuntos, y soy empresario. Soy hijo de un gran empresario en Galicia y me gustaría, ahora que he empezado a hacer los pinitos, no llegar a emularlo, pero sí aprender en esta nueva actividad de él lo mucho que me tiene que enseñar, porque también la actividad empresarial es absolutamente apasionante y lo es más ante las graves dificultades que pasa el empresariado, como pasan los ciudadanos, los empleados y pasamos todos los españoles en estos días tan difíciles que nos toca vivir, ¿no? Pues don Francisco Javier Míguez Poza, gracias por haber estado con nosotros, hasta una próxima ocasión y mucha suerte, buenas noches. Muchas gracias, don Pablo, y que no nos toque la próxima vez que estemos juntos hablar del mismo medio informativo el que nos ha tratado tan injustamente, tan mal. Esperemos que sea así, por el bien de la democracia. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.